Bien, mis hermanos, nuevamente les saludo, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Eh, ya hicimos la oración y bueno, vamos a comenzar ahora con el repaso del estudio del folleto para el día de hoy, martes 12 de mayo, martes 12 de mayo, mis hermanos. Allí está el título de la lección. Me gustaría, por favor, si alguien lo puede leer para saber que me están viendo, que me están escuchando. ¿Alguien puede leer el título allí de la lección? Jesús Jesús nos nos enseña enseña a orar. cómo orar. Amén. Jesús nos enseña cómo orar. Gracias, hermanitas, que el Señor les bendiga. Y aquí tenemos el título, mis hermanos, y a lo mejor podríamos hacer algún comentario antes de entrar en el repaso. Jesús nos enseña cómo orar. ¿Alguien quisiera comentar algo respecto de este título? ¿Alguna pregunta, a lo mejor antes de comenzar? Prenda su micrófono, hermanito, hermanita. ¿Qué significa esto aquí? Que Jesús nos enseña cómo orar. Hermana Mónica, buenos días. Mi hermanito Marcelino, buenos días, bienvenido. Buenos días con todos nuestros hermanitos que ya están en la plataforma. Hemos estudiado algunos hombres ilustres en la fe, en la oración. Daniel, Enoc, Moisés, eh, Ana. ¿De dónde ellos aprendieron a orar? ¿De dónde? ¿Quién les enseñó? Tenemos que pensar en las personas quienes estaban muy cerca a ellos, desde pequeñito. Manoah, en el caso de Samson, en el último momento él también oró. Dios devolvió la fuerza, porque sabía orar. Y es bueno enseñar a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor, a orar, orar y siempre orar. Es Dice figuradamente, alguien comentó en nuestras lecciones, Dios cuando nos mandó a esta tierra, nos mandó con un tablet en la mano, un celular poderoso que no tiene necesidad de cargar, no tiene necesidad alimentándose a wifi para tener internet, no, todo, para toda la vida dura, no ocupa un lugar en nuestro bolsillo, la oración, para comunicarnos constantemente con nuestro Padre. En tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de necesidad, en tiempos de bonanza, en todo tiempo estar en comunión con nuestro Padre. No solamente SOS, sino también en momentos de alegría. Orar a Dios y darle gloria y honra y alabanza a Dios. Bendito sea el Señor, esto sucedió, pero Él es mi refugio. Estoy en sus brazos cuando viene tempestades, cuando viene las olas del turbión. Eso aprendieron Daniel. Por eso él eligió no contaminarse de la mesa del rey. Hasta el último, los tres amigos igual. Oh, rey, no necesitamos discutir sobre este asunto. O no vamos a servir a otro Dios. Estamos determinados. Si nuestro Dios no nos salvare, bueno, no, nosotros vamos a ser obedientes a los mandatos de nuestro Señor. Y Dios estaba con ellos. Jesús se paseaba dentro del horno de fuego que fue calentado 7 veces. Y a ellos no se los quemó ni un solo pelo, ni sus ropas salían olor a quemado. No, eso es nuestro Dios. Así que el celular que nos dio nuestro Señor, debemos usarlo siempre. Y Jesús enseñó cómo usar ese celular, de qué manera usarlo. De eso se trata la lección de esta mañana, hermano. Amén, hermano Marcelino, muchísimas gracias.
Bueno, ayer estábamos orando, o sea, estábamos orando, perdón. Ayer estábamos estudiando acerca de, de la respuesta de la oración, ¿cierto? De aquella oración que a veces parecía no ser escuchada. Y hablábamos acerca de las características que debía tener una oración. Hablábamos, ¿cierto?, de que la oración no debía ser egoísta, ¿ah? Que eh, debía tener ir conforme al propósito de lo que Dios quería, ¿cierto?, para nuestra vida. eh, que, bueno, hemos aprendido también que no necesitan ser grandes oraciones ni rebuscadas tampoco. Lo vamos a ir viendo allí en el repaso de hoy. Ah, pero usted tiene razón, mi hermano. Nadie a lo mejor eh, necesita saber orar perfectamente, pero todos podemos y tenemos acceso a esto tan hermoso que el Señor nos dejó, que es la oración. Antes de que Jesús enseñase cómo orar, muchos practicaban esto. ¿Ah? Lo vemos por todos los personajes que hemos estado estudiando esta semana. Pero sabe, mi hermano, aún así, viendo a estos personajes que eran personas de oración, dentro del ser humano hay algo, hay algo que lo mueve cuando tiene una necesidad, cuando tiene una urgencia, a acudir a Dios. El ser humano sabe, en su genética está, sabe que puede acudir al Padre en esos momentos de peligro, momentos en cuando... Ahora, sabemos que ojalá no sea solo para eso que uno debe orar, ¿cierto? Uno en todo momento debiera estar en comunicación con Dios. Pero ¿a dónde acude un niño cuando le ocurre algo? Cuando se cae, empieza a llorar, ¿a quién busca? Y eso pasa con nosotros, ¿cierto? De manera innata. O sea, nosotros no, nadie nos dijo que debíamos hacerlo así, pero así lo hacen incluso los malvados, mis hermanos. ¿Ah? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estas catástrofes que ocurren cuando se quemaron tantas casas, todos alzaron su vista al cielo, o sea, reconociendo que existe un Dios. O sea, ya sea para bien o para mal, porque habrá alguno que habrá maldicho a Dios, ¿cierto? Maldecido a Dios, pero en su mayoría clamando, orando, porque saben que existe este Dios a quien uno se puede dirigir. Eh, Lamentablemente, como decíamos, no todo el mundo tiene ese conocimiento de lo que nosotros tenemos, de que este Padre amoroso nos escucha en todas circunstancias y que quiere tener una intimidad con cada uno de nosotros. Lamentablemente, nos hemos acostumbrado a ir a Él solamente cuando necesitamos algo. Entonces, vemos acá como Jesús nos enseña cómo debemos hacerlo correctamente. Y vamos a ir al estudio del folleto, pero no sé si alguien más desea hacer algún comentario antes de que comencemos o alguna pregunta, hermano. Bien, si no hay preguntas, entonces vamos a comenzar. Dice aquí que en tiempos de Jesús las oraciones prolongadas y cuidadosamente elaboradas, llenas de palabras complejas y a menudo memorizadas, eran muy apreciadas. Tenemos el ejemplo allí que daba Jesús en sus parábolas, ¿cierto? Cuando hablaba del fariseo o de la persona el sacerdote que hablaba allí en las calles, de pie, ¿ah? Para que todos le vieran y le reconocieran. Hablaba de otro que hablaba en voz alta y decía, y daba gracias por no ser como tal o cual personaje, ¿cierto? Se estilaba en esos tiempos en que los religiosos, especialmente ellos, hacían alarde de sus oraciones, hacían alarde de su religiosidad, ¿ya? Y entonces usaban oraciones largas, ¿ya? Y con palabras rebuscadas que el pueblo a veces no entendía, ¿m? Y a menudo memorizadas. Existe en este tiempo rezos
así se llaman rezos, ¿cierto? Que la gente repite una y otra vez, tratando de dirigirse a alguien muchas veces que no existe, ¿ah? Porque está muerto, ¿m? O tratando de dirigirse al Padre, no digo yo que con un corazón malo, sino que hay gente que está engañada respecto de muchas cosas y sabemos que una de las cosas en las cuales están engañadas también es en esto de orar a Dios, pensando, ¿cierto?, que leyendo allí esa estampita, ¿cierto?, de donde viene una oración a la Virgen o al santo tal o cual, ¿cierto? Ellos van a conseguir algo o están en comunión con el cielo. Pero como dije aquí, el Señor Jesús nos enseña cómo orar. Y vemos que en ese tiempo especialmente se oraba muy mal, ¿sí? Porque esto realmente no es como debiera ser una oración, ¿cierto? No necesita ser una oración prolongada, aunque sí, usted si su corazón se derrama delante del Señor y se le pasa toda la noche orando, claramente puede hacerlo, pero no con un afán de mientras más largo ore voy a estar, o sea, no con esa intención de agradar a Dios en el sentido de mira lo que estoy haciendo, ¿no? Sino tratando de tener esa intimidad con Dios usando palabras elaboradas. Dios me entiende, hermanos, incluso cuando en mi gemido y en mi silencio estoy allí tratando de comunicarme con Él, porque es el Espíritu Santo el que arregla, ¿cierto? Y lleva eh, bien presentable, se podría decir de alguna forma, mi oración delante del Padre, porque Él entiende mi sufrimiento, entiende mi dolor, mi gemir, ¿sí? Y palabras complejas que no necesitamos porque el Padre lo entiende todo, mis hermanos. Entonces, eh, vamos a ir aprendiendo cómo se debe hacer si es que hasta ahora no lo hemos hecho bien. Dice aquí que Jesús no tenía nada bueno que decir acerca de este tipo de oraciones. Vamos a ver. Dice Jesús en Mateo capítulo 6 versículos del 5 al 8. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Y aquí, miren esto, los trata de hipócritas a estas personas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mis hermanos, no necesitamos todo lo anterior, esto de estar orando de pie o para que la gente nos vea, eh, para que digan, uy, qué consagrado es el hermano. No necesitamos de eso. Nuestra consagración principal debe ser a solas, en secreto, con el Padre, donde nadie pueda decir si lo hago bien o lo hago mal, solamente Él. Dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Alguien quiere hacer algún comentario hasta aquí antes que sigamos leyendo el versículo? ¿Algún comentario? Dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No necesitamos decir tantas cosas. Hay mucha gente que no se atreve a orar porque, porque claro, ven a hermanos que son elocuentes al orar, ¿cierto? Y hacen oraciones bonitas cuando están allí dirigiendo. Recuerdo que cuando yo llegué por primera vez a la iglesia, alguna vez me pidieron orar y yo me ponía muy nerviosa porque no sabía hacerlo. O sea, yo todavía no aprendía esto que sale aquí y no sabía cómo hacerlo y pensaba que a lo mejor mientras más bonito orara era mejor. Hasta que, bueno, aprendí que al Señor le gusta la humildad en el corazón
la sencillez, un corazón sincero. Dice aquí, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. O sea, el Señor sabe y se agrada, sí, de que vayamos como hijos humildes, en reverencia delante de Él. Hermanos, Jesús enseñó que Dios no busca apariencia externa ni discursos elaborados, sino una relación verdadera y humilde con sus hijos. La oración no debe ser una actuación delante de otros, sino una conversación genuina con el Padre. ¿Alguien desea hacer algún comentario en este primer párrafo? Bien, Jesús las definió este tipo de oraciones, ¿ah? Las que comentábamos hace un momento, como lo que eran ostentosas muestras de presunta piedad. Es decir, presunta se presume, tal vez sean con piedad, pero no siempre lo eran, ¿ya? Eran supuestas, ¿sí? Entonces, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Escucha un micrófono allí. Hermanitos, prendan nomás con confianza su micrófono, hagan la pregunta que desea hacer, no hay ningún problema. Después, ¿cierto? Seguimos. Vamos a continuar. Dice aquí que los discípulos vieron orar a Jesús. Ellos lo veían cuando se retiraba Jesús a orar a solas. Sabían que la oración era una parte vital de su vida. Vamos a ver allí estas ocasiones. Marcos 1:35 dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vemos, hermanos, en este ejemplo que ya lo habíamos visto las semanas anteriores, eh, cuando hablábamos acerca del estudio de la palabra de Dios y cuando hablábamos acerca de la oración, de hacerlo muy temprano en la mañana, donde hay silencio, donde no somos interrumpidos, ¿ya? Esto hacía Jesús muy de mañana, decía aquí, siendo aún muy oscuro, ¿ya? Es la madrugada lo hacía, ¿ya? Y lo hacía en un lugar desierto, en un lugar donde nadie lo fuera a molestar, donde eh, no fuera interrumpido, ¿sí? Allí oraba. Entonces, su ejemplo allí para nosotros también. Marcos 6:46 dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Nuevamente, mis hermanos, aquí lo vemos ya tarde, porque recordar que Jesús estaba todo el día con la gente, predicándole, sanando a la multitud, ya, y después, ya muy tarde, él se iba a descansar. Pero antes de ello, antes de eso, él se iba al monte a orar, se iba a un lugar donde pudiera estar tranquilo. Y yo también quisiera hacer un alcance aquí, mis hermanos, con la palabra monte. eh, en la simbología de lo que estudiamos en la Biblia, ir al monte es ir a lo más alto, es ir donde está Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo que él hacía, ir a hablar con Dios, ¿ya? Luego dice aquí en Lucas 5 versículo 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Hermana Mónica, Hermano Marcelino, hermana, me impresiona cómo Jesús, yo me imagino a Jesús con sus 12 discípulos caminando por las áridas, polvorientos parajes de la Palestina a pie, kilómetros y kilómetros, yendo y viniendo, sanando, curando, haciendo todo, pero en la noche, lejos de ir a dormirse junto con los discípulos, se retiraba a una zona donde orar a solas con su padre. Pero los discípulos estaban durmiendo.
Los que escribieron en este caso Evangelio está Mateo, después está Juan, nada más. Pero Marcos y Lucas nunca estuvieron con Jesús caminando. Pero exactamente por qué no escribieron lo que pasaba a solas con su padre Jesús, ¿por qué estaban durmiendo? Pero ¿por qué escribieron Lucas y Marcos lo que pasaba con Jesús de madrugada, a solas con su padre? Ah, Lucas era un experto científico, investigó. Y el Espíritu Santo les iluminó lo que pasaba con Jesús mientras sus discípulos dormían. Entonces, Marcos igual. Entonces tenemos información lo que Jesús hacía de madrugada o en las noches, incluso toda la noche pasaba orando con su Padre. Luego todo el día tenía las baterías bien cargadas. Hay una herramienta que apareció. Tiene su cargador, tiene dos baterías y se carga al 100%. El otro cuando lo enchufa está rojo, hasta cuando está verde 100%. Y eso puede durarte todo el día. Si se te acaba eso, el otro lo enchufa, todavía puedes, y trabajas en lugares donde no hay electricidad. Imagino yo creo que así caminaba el Señor Jesús. Bien cargadas las baterías. El demonio no podía tumbarlo. Y es por una parte. La segunda parte anterior usted decía, no. Hay oraciones que el mundo repite, son rezo. Rezo es una forma de recitar, una poesía aprendida. Y cuando analizas ese rosario que rezan, ¿no es cierto? Ves 53 eh, pelotitas. Solamente tres hay Padre Nuestro. Los demás, los 50 son Ave María, esa cosa. Por eso el mundo católico rinden adoración a María. ¿Por qué? Porque su mente está emborrachada con que María, que esto, María, 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 María. Solamente tres veces repiten lo referente a la oración correcta que Jesús enseñó. Entonces el mundo está borracha siguiendo a un ídolo llamado María. No digo que María fue una mala persona, no, al contrario, pero en su correcta eh, formación como cristianos debemos tomarlo como debería estar en la galería eh, de los padres de la fe, ahí en Hebreos, pero Dios nos lo pone a fin de que el mundo no lo idolatre a los seres humanos. Eso solamente, hermano. Amén, hermanito Marcelino, gracias. Mala, Bueno, sí, hermano David. sí. Adicionando a todo esto, ¿cómo orar? Eh, bueno, podemos pensar, algunos oraron desde la cárcel, otros oraron desde el vientre del pez, dicen, ¿no? Otros oraron en los mejores y en los peores momentos. ¿Y cómo orar? Ahí tenemos un modelo cómo orar. Solo es un modelo. Pero si nos basamos en ese modelo, podemos replicar nuestra propia oración. Orar en todo momento, en nuestras alegrías, en nuestras tristezas, en nuestros triunfos, en nuestros, no fracasos, en nuestras experiencias que tenemos, porque eso nos ayuda a crecer. Para cristiano no hay fracasos. Así que tenemos que orar. Tenemos que orar cuando estamos caminando mentalmente. Tenemos que orar
Estamos enfermos en nuestro lecho de dolor, tenemos que orar. Si estamos, por ejemplo, una pareja que se va a casar, va a tener que orar mucho más. Si una dama está embarazada, tiene que orar en constante comunión con nuestro Creador para que el bebé salga, programe a su bebé que salga de la misma manera, como Ana. Dedicarlo desde el vientre de tu mamá, aunque antes que sea formado. Bueno, tantas maneras de orar, ¿no? Todo, todo tiene un propósito de entregarnos. Es un vínculo, como bromeaba en un momento con mi hermano Marcelino, tenemos nuestro teléfono más moderno, hermano. ¿Qué tecnología, qué tecnología? Tenemos una manera de poder comunicarnos con Dios mejor que cualquier tecnología, hermano. Es un encuentro con nuestro Creador. Si bien es cierto, no podemos mirar su cara, pero sí podemos sentir su presencia en nosotros. Después de una oración tenemos la paz más grande del mundo. Qué lindo es orar, hermana. Qué lindo es respirar, porque la oración es como respirar. Es la manifestación del cuerpo, del ser humano. Es terapéutico. Aquel que confiesa sus pecados, aquel que pide perdón aún a su prójimo, si no va a nuestro Creador, se descarga totalmente esa mochila que nos tiene pesada y no nos deja caminar. Así que descarguemos, oremos, descarguemos nuestras alegrías, nuestras tristezas, lo que estemos atravesando y hablemos como con nuestro gran amigo Jesús. Bendiciones, hermana. Amén, amén. Gracias, hermanito David. Aquí ratificando la importancia de la oración y que es gratis, ¿cierto? No tenemos que estar pagando ahí un teléfono, una cosa especial. Y es instantánea, es una línea que jamás está ocupada. Así que gracias, mi hermanito, por sus comentarios 24/7, también. hermana. Sí, así, tal cual. Bien, pero estamos viendo el ejemplo de Jesús, mis hermanos, ¿cierto? Y terminamos de ver los versículos acá donde nos mencionan esto, Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios allí. ¿Ah? No hay otra persona a quien le podamos hablar, sino que a Dios. Dice Lucas 9:18, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Lucas 22:12 dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Eh, bueno, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Bien, allí están los versículos, mis hermanos, ¿ya? Dice que los discípulos vieron orar a Jesús y sabían que la oración era parte vital de su vida, ¿ya? Mientras observaban al maestro, notaron en contraste con los líderes religiosos y se dieron cuenta de que la oración era algo importante, ¿m? Que mucho más de lo que habían pensado. Por lo tanto, se acercaron a Jesús y le pidieron, Señor, enséñanos a orar. ¿Sí? Allí le dicen, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Hermanos, qué importante es saber orar. Y ya decíamos, no necesario, porque no hay una oración eh, que nosotros podamos copiar más que la que Jesús nos enseñó. O sea, todo lo demás que nosotros podamos repetir son rezos. Todo lo que podamos copiar de otra persona es un rezo, estamos repitiendo lo que otro dijo.
pero la oración es nuestra comunicación con Dios. Es la mía, la personal, la que nadie más puede tener más que yo. Aunque yo tenga el mismo problema, la misma dificultad que la otra persona tenga, la forma en la que yo me comunico con Dios y la forma que esa otra persona tiene son totalmente distintas. Y por eso, mis hermanos, es tan importante, porque Dios quiere tener esa intimidad con cada uno de nosotros. Como decíamos, hermanos, los discípulos notaron esa diferencia entre Jesús y los líderes religiosos de su tiempo, porque Jesús oraba con sinceridad y dependencia total a Dios. No era jactándose, no era, ay, aquí estoy yo el que hace los milagros, yo el que hago esto, el que hago lo otro, no. Él con humildad se retiraba a orar en un lugar aparte, no como los religiosos que ostentaban allí, que presumían de lo que hacían, pero que realmente les faltaba mucho. Vamos a continuar con la lección y dice aquí, Jesús enseñó a sus discípulos y a nosotros también por extensión, mis hermanos, que podemos orar con sencillez y en un lenguaje cotidiano y que nuestras oraciones deben ser sinceras, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo nos enseña el Señor a orar, ¿ya? Y está aquí. Vamos a ver la pregunta que dice primero. Dice que leamos estos versículos y observemos los siguientes aspectos de la oración que Jesús enseñó. Debemos recordar que la oración se divide en algunas, eh, o sea, tiene cada una parte que podemos destacar y que tiene un significado especial, ¿sí? Ya, vamos a ver allí en... Les pido disculpas porque suena la Alexa de fondo. Bien. Lucas 11 del 2 al 4 dice así. Les dijo, cuando oréis, decid. Ya, aquí se nos dice lo que tenemos que decir cuando oremos. Padre nuestro que estás en los cielos. Primero, allí, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ya? Esto, mis hermanos, revela la relación cercana que Dios quiere tener con nosotros. Dios está allá arriba, en los cielos, pero cuando nosotros oramos, el cielo se acerca a nosotros, ¿cierto? O nosotros somos acercados al cielo, ¿ah? Para estar cerquita de Dios. ¿Ah? Aquí Jesús enseñó que podemos acercarnos a Dios como hijos, ya que hablan con su Padre. Al mismo tiempo, dice que estás en los cielos, nos recuerda que Dios es santo, que es poderoso, que es soberano. Él es cercano y amoroso, pero también digno de toda reverencia y respeto. El Señor está en el cielo, nos podemos acercar a Él, pero con la reverencia debida. Nos podemos acercar a Él como un amigo, pero con la reverencia debida. Le podemos hablar como a un padre, como a un amigo, pero con la reverencia debida, porque estamos hablando, ¿cierto? Con Dios, con el creador de todo el universo. No estamos hablando con cualquier persona, mis hermanos. Y si bien es cierto, somos sus hijos, debemos ser respetuosos. No estamos hablando con el flaco, no estamos hablando con el de arriba, estamos hablando con Dios, Dios con mayúscula, no con cualquier cosa. ¿Alguien quiere decir algo respecto a esta primera parte? Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando nos dirigimos, hermana, a nuestro Padre Celestial, y su Espíritu está en nosotros, al lado de nosotros. Es tan solemne la oración, hermana, que a la vez también es tan, mm, es vertir toda nuestros deseos emocionales, nuestra, es todo, es un todo, hermana. Es una concentración total. Eh, como decía, como habrá sido su oración
si hablamos de Noé, si hablamos de Isaac, si hablamos de Abraham, de David, oraciones de arrepentimiento, hermana, en la cual se rasgaban las vestiduras después de haber cometido errores, se echaban hollín. Hermana, es solemne. La oración es restauración total del cuerpo, del alma, del espíritu. La oración, hay diversos tipos de oraciones y circunstancias en las cuales podemos orar. Hay oraciones en las cuales solamente es agradecimiento a Dios, aún por respirar y por ver el nuevo día. Qué lindo es mirar ahorita el panorama del amanecer, hermana. Qué lindo es ver aún las aves cantan antes de amanecer, hermana. Nosotros adoramos a nuestro Creador también orando. Porque no solo es reclamar y reclamar y pedir y pedir y pedir. Aún Dios dice, conoce todo lo que necesitamos. Solo necesitamos decirlo. Y hay un dicho, como dice vulgar, no vulgar, un dicho clásico. Bebé que no llora, no, no mama. Nosotros lloramos ante Dios, nos arrepentimos. Y Dios no nos va a negar, nos va a abrazar, por el contrario. Él está presto a escucharnos, presto a restaurarnos. Oraciones que vienen producto de estando en el lecho de dolor, en el hospital, en la cárcel, en el trabajo, en la universidad, aquí al costado de nuestra cama. Donde estemos, oremos. Es un vínculo, es un cordón umbilical constante, es inalámbrico. Hagamos un estilo de vida de la oración que es tan lindo, hermana. Que Dios los bendiga o nos bendiga a todos. Le pido disculpas a mis hermanos, tuve que sacar al perro, disculpen. Eh, Mi hermano David, no sé si terminó mi hermano. Sí, hermanita, sí Sí, le pido terminé. disculpas, sí, tuve No se justo en este preocupe, minuto que hermana. salir. Yo más bien Eh, pensé que la línea se ha podido ir. bueno, esta línea puede fallar, pero la línea al cielo no falla. No, no Eh, falla, Ujú, inevitablemente. amén. Bien. Agradecida a mi hermano por sus comentarios siempre y mis hermanos entender que sí, que nuestro Dios está allí siempre dispuesto para escucharnos, que debemos hacerlo con reverencia, ¿ah? Con el respeto que se merece, a pesar, a pesar de que Él nos llama a sus hijos, ¿cierto? A pesar de que Él es nuestro Padre. No, no descuidar eso, mis hermanos, porque muchas veces nos olvidamos de que es Dios, de que no es cualquier cosa, ¿ya? Vamos a continuar, mis hermanos. Dice aquí, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Mis hermanos, el nombre de Dios es santo. Él es santo. Él es santo. Entonces, como dije antes, no estamos hablando con cualquier persona, no estamos, si bien es cierto, podemos hablar con él como un amigo, él no es ese amigo al cual nosotros podemos tontearle, faltarle el respeto, ¿ya? Hermanos, Jesús enseñó que lo primero en la oración debe ser reconocer la santidad de Dios. Su nombre representa su carácter, su pureza, su gloria. Al orar de esta manera dice que mostramos respeto, adoración y reconocimiento de que Dios está por encima de todo. Antes de pensar en nuestras necesidades, debemos aprender a honrar a Dios.
A veces cometemos el error, mis hermanos, de que comenzamos a orar y lo primero que empezamos a hacer es a pedir, 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 pedir. Y, a ver, no está mal pedir si somos sus hijos, pero primero debemos reconocer delante de quién estamos y lo grande que es y lo santo que es, mis hermanos. Debemos mostrar respeto, debemos mostrar adoración y reconocimiento, como dijimos hace un momento. Por eso a veces muchos caen en el otro extremo, ¿cierto? De pensar que está tan lejos por ser justamente tan grande como es. Pero miren la maravilla y lo milagroso que es que el Señor se acerque a nosotros, al punto de que en algún momento, ¿cierto? Viene Jesús como hombre a la altura nuestra, así donde se le podía ver cara a cara, donde se podía hablar con él. Ahora está el Espíritu Santo que nos guía, que nos acompaña. El Señor quiere estar con nosotros, pero no debemos olvidar que Él es santo. Entonces, primero, hacer nuestro reconocimiento a Él. Luego dice acá, venga tu reino. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con lo que dice aquí, venga tu reino? ¿A qué se estará refiriendo Jesús? Hermanos, buenos días. Buen día, hermano Eh, Justo. Muy bien. Hermanos, esto de la oración, ¿no es cierto? Yo acabo de entrar, ¿no? Y entonces los discípulos seguramente han comentado, veían a Jesús orar. Entonces ellos también oraban, pero querían saber, ¿no? ¿Y cómo? Enséñanos a orar, ¿no? Y el Señor da un modelo, así como en la escuela, el colegio, ¿no? Ya les voy a enseñar a escribir una carta. Una carta se escribe así, 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 tal cosa. Eso no quiere decir que lo voy a repetir, ¿no? Lo mismo, ¿no? En todas las cartas que escriba. Bueno, pero acá, hermanos, cuando yo me pongo a pensar en la oración que enseñó nuestro Señor Jesús, ¿no? Dice, ¿no? Cuando oren ustedes digan así, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos. Ya lo dijo usted, hermana, ¿no? Nuestro Dios está en los cielos. Tenemos el cielo donde está Dios su morada, tercer cielo, segundo cielo donde están los astros, el cielo donde estamos nosotros, todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? En la atmósfera que nos rodea. Bueno, o sea, haciendo una diferencia de la tierra, porque en esta tierra está el enemigo haciendo cosas no malas. Bueno, entonces, reconocer eso, ¿no? Y cuando dice santificado sea tu nombre, hermanos, ¿cómo se santifica el nombre de Dios? ¿Cómo yo honro a mi papá y a mi mamá? Comportándome bien, siendo un buen hijo. ¿Cómo santifico el nombre de Dios? Obedeciéndole a Dios, haciendo todo lo que dice a Dios, mostrando su carácter en mi vida, siendo humilde. Entonces dice, santificado sea tu nombre, ¿no? Entonces como dicen los últimos mensajes, ¿no? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios. Entonces uno santifica temiendo, respetando a Dios, como ya lo dijo, ¿no? Respetando a Dios, ¿no? Temed a Dios. Y darle gloria, mostrar su carácter, ¿no? Entonces, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hermanos, en esta tierra, ahora en Perú todavía, se está en la política y se habla a veces, ¿no? ¿Quién va a entrar ahora? Va a haber todavía elecciones. ¿Por quién vas a votar por acá? Y uno se preocupa, ¿no? De aquel que va a gobernar el Perú, ¿no? Y no está preparado, no están preparados, nadie. Bueno, todo es corrupción. Y uno se pone triste y no sabe qué hacer, parece que no hay esperanza, pues, ¿no? Pero nosotros, hermanos, no somos, pues, de esta tierra. Venga tu reino quiere decir que el Señor gobierne acá y gobierna a través de su iglesia, a través de nosotros, que está acá el grupo Zoom.
es el reino de Dios, donde Dios es su reino porque Él dirige, ordena, todo lo que Él dice se hace, ¿no? En su grupo acá, en la iglesia, ¿no? Hágase tu voluntad, pues ahí está claramente, ¿no? Que aquí nadie hace su voluntad, la hermana Mónica, Marcelino, David, quien sea, ¿no? El pastor, nadie hace su voluntad. La voluntad de Dios se hace aquí en la iglesia de Dios, ¿no? Así como en el cielo, también aquí en esta tierra, su iglesia, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él es el sustentador, ¿no? Reconocer que no es por nuestra fuerza, el sudor, que el trabajador pues tengo mi pan, ¿no? Aunque hay que trabajar, sí, pero quien da la fuerza para trabajar es Dios. Y Dios es el que provee, pues, el pan de cada día. Reconocer que nuestro Dios también es el que nos sustenta, ¿no? Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos nuestros deudores. Es un principio muy importante, hermanos, de que todos somos pecadores, y necesitamos aprender, ¿no? Am, a perdonar, así como el Señor dio su vida para el perdón de nuestros pecados por todos los seres humanos. Jesús, cuando estaba clavado en la cruz, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La gente es así, simplemente es un instrumento del enemigo para hacer mal a otros también, ¿no? El diablo los usa. Y saber perdonar, incluso dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, también lo mismo. Entonces tenemos que aprender a perdonar, porque eso depende de eso, ¿no? El perdón que recibamos también está en función a que nosotros aprendamos a perdonar a todos, ¿no? Porque también nosotros, pero bueno, dice ahí que perdonamos todos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Tal vez acá no creo que Dios nos esté metiendo en la tentación, más bien creo que diría: no nos dejes caer en la tentación, porque en este mundo el que tienta no es Dios, sino es el diablo, ¿no? Y más bien no nos dejes caer en la tentación, ¿no? Y líbranos de todo mal. Pues eso es lo que realmente son principios en los cuales creo que cuando oramos vamos en esa dirección, ¿no? En esa dirección personal, ¿no? Lo decimos de esa, o más o menos con esos principios, ¿no? Y que se repite también, ¿no? Toda esta oración en Mateo 6. Gracias, hermana. Continúa, hermano. Amén, hermano, justo, gracias. Bueno, aquí el hermano nos hizo más o menos una reseña de cada una de las partes que estábamos viendo, y las vamos a ver allí también en el comentario. Vamos a ver el otro versículo, mis hermanos, que ya lo habíamos visto antes, cuando dice que, como Jesús enseña, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Hermano, no hacer una oración por hacer nomás, solamente para impresionar a los demás. ¿Ya? Dice aquí: cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Dios todo lo sabe, a Él no lo podemos engañar. A la gente hacia afuera podemos decir, hacer, engañar todo, pero a Dios no le podemos engañar. ¿Ya? Dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y también dice: orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y aquí también viene nuevamente la otra versión del Padre Nuestro, donde dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre
os perdonará vuestras ofensas. Bien, ahí hemos leído el texto, mis Bonito. hermanos. ¿Sí, hermanita? Buenos días, hermanita. Buenos Buenos días, días siga con mi hermana. todos. Bueno, realmente muy importante esta lección de la oración y también lo que se estaba analizando, ¿no? Parte por parte, realmente muy, muy importante, muy interesante, ¿no? Eh, Venga tu reino. En el Evangelio de Mateo 6:10 nos dice, ¿no? Quiere decir varias cosas muy importantes, ¿no? Pedimos que Dios reine en nuestro corazón, es decir, que Dios gobierne nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestro hogar y familia. Cuando una persona obedece a Dios y vive según su voluntad, el reino de Dios comienza a manifestarse en su vida. Deseamos que más personas conozcan a Dios. También oramos para que el Evangelio llegue a otros y más personas acepten a Jesús como Salvador. Jesús predicaba, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios no es solamente un lugar, también es la obra de Dios en la vida de las personas. Esperamos el regreso de Cristo, ¿no? Venga tu reino. También es una oración de esperanza. Pedimos que Jesús que vuelva pronto y establezca su reino eterno, donde no habrá más dolor, no habrá pecado ni muerte, ¿no? En Apocalipsis 21:4 dice, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Qué lindo, ¿no? Cuando Dios venga su reino. Está diciendo, Señor, reina en mi vida y ven pronto a establecer tu reino eterno. Amén, hermanita, amén. Amén, hermanita. Muchísimas gracias. Ahí nuestro hermano también desmenuzando un poquitito lo que es la oración y el significado que tiene cada una de estas cosas que dice aquí Jesús. Vamos, mis hermanitos, a ver la lección, porque allí también podemos ver estos aspectos de la oración. ¿Sí? Primero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Necesitamos reconocer nuestra relación personal con el Padre de todos los seres humanos. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí en la primera parte, Padre nuestro que estás en los cielos. Luego dice, santificado sea tu nombre, ¿ya? Reconocer la santidad de Dios nos acerca a Él con reverencia y respeto. Es lo que siempre hablamos, acercarnos a Dios con reverencia. No es cualquier persona, no es, eh, no es el mozo que tenemos nosotros. Aquí se le dice mozo a aquellas personas que atienden en un restaurante, son los que te llevan el menú y tú pides lo que tú quieres, ¿cierto? No es Dios eso. No es que nosotros hacemos las anotaciones de todo lo que queremos y se las llevamos ahí y Él tiene que cumplir nuestros deseos, ¿ya? Debemos reconocer la santidad de Dios y para acercarnos a Él, perdón, debemos acercarnos con mansedumbre, con humildad, reconociendo que somos pecadores y que perfectamente podríamos ser destruidos por Él, pero Él en su infinita misericordia, en su infinito amor, aún nos permite vivir y podemos acercarnos a Él con amor, con cariño también por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Dice aquí también, venga tu reino, lo que decía nuestra hermanita Rosita, ¿cierto? Anhelemos el regreso de Jesús y la presencia del Espíritu Santo hasta que ocurra la segunda venida. El reino de Dios debe manifestarse en su iglesia y también en cada uno de nosotros, como decía nuestro hermano Justo hace un momento. Venga tu reino, les comparto lo que busqué aquí, dice, expresa el deseo de que el gobierno de Dios reine en el corazón de las personas y en el mundo entero. También refleja la esperanza del regreso de Jesús y el establecimiento definitivo de su reino eterno,
Y al hacer esta oración, el creyente manifiesta su anhelo de vivir bajo la voluntad de Dios y no bajo los valores de este mundo. Vivimos bajo el reino de Dios. Allí está nuestra ciudadanía en el cielo. Somos peregrinos en este mundo. Somos nación santa, pueblo apartado por Dios para su gloria. Entonces, cuando decimos venga tu reino, estamos esperando ese reino glorioso, pero también ya lo vivimos de manera real en nuestras vidas, mis hermanos. Luego dice aquí, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aceptemos la soberanía divina y pidamos que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, confiando en que Él sabe mejor que nosotros qué nos conviene en lugar de pedirle que haga lo que queremos. Hermanos, bueno, toda esta semana lo hemos estado hablando también acerca de poner nuestros deseos, nuestros anhelos alineados con los de Dios. Que los propósitos de Dios sean los propósitos nuestros también. Es decir, todo lo que yo hago en este mundo sea para glorificarle a Él. Señor, yo quiero tener, hablábamos como un ejemplo, quiero tener un mejor auto, ya este está viejito. ¿Para qué quiero tener yo un auto mejor? ¿Para qué quiero tener un auto más grande? Ay, es que quiero recorrer todo Chile, quiero ir para allá, para acá. Hermano, no es malo querer esas cosas, pero primero, lo primero tiene que ser para Dios. Es que lo primero que yo todos los sábados voy a ir a buscar a esos hermanos que están enfermitos, que no pueden ir a la iglesia, yo los quiero llevar a la iglesia, Señor. Es que cuando haya un retiro o haya que ir a otro lugar donde los hermanos no pueden movilizarse, yo quiero llevarlos. Hermanos, qué cosa más linda. ¿Acaso Dios no se va a gozar con algo así? A lo mejor no nos va a dar en el momento lo que nosotros queremos, pero sí puede que pase, mi hermano. Entonces, pero debemos alinear todo eso que nosotros anhelamos primero con la causa, primero con la misión que se nos ha encomendado de predicar el Evangelio a toda nación, tribu y lengua, ¿cierto? A todo el mundo. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo, mis hermanos, los ángeles alaban todos los días, se gozan en servir a Dios. Y el Señor nos dijo, para mi gloria os he creado. Nosotros glorificamos el nombre de Dios todos los días en nuestras obras, en lo que hacemos. Entonces, mis hermanos, aquí cuando decimos sea hecha tu voluntad, estamos pidiendo al Señor que nos use como sus instrumentos en esta tierra también. Eh, Vamos a continuar. No sé si alguien más quiere comentar. Ana Mónica, Hermano Marcelino. buenos días. Ojalá que se me escuche. Bien. ¿Se escucha un poco o Sí, está sí, mal mi la hermano, sí se señal? escucha. Es que estaba apagando otros micrófonos más que se habían prendido. Siga nomás, mi hermanito. Bien, dice, en las notas me viene a aclarar un poquito más de la lección de esta mañana. Dice, Cristo no dio esta oración, el Padre Nuestro, para que los hombres la repitan como mera fórmula. Le dio como una ilustración de lo que deberían ser nuestras oraciones, sencillas, fervientes y abarcantes. Se ofrecen muchas oraciones sin fe. Se usa un conjunto ordenado de palabras, pero carecen de una verdadera insistencia. Estas oraciones son dudosas y vacilantes. No proporcionan alivio a aquellos que les ofrecen, ni tampoco consuelo y esperanza a los demás. Se ofrece la forma de la oración, pero se carece del espíritu, lo cual demuestra que el peticionante no siente su necesidad. Aprended a hacer oraciones cortas y al punto, pidiendo justamente lo que necesitáis.
¿Qué más dice? Aprended a orar en voz alta, cuando únicamente Dios puede oírlos. No ofrezcáis simulacros de oración, sino peticiones fervientes y sentidas que expresen el hambre del alma por el pan de la vida. Si oráramos más en secreto, seríamos capaces de orar con más inteligencia en público. Se terminarían esas oraciones dudosas y vacilantes. Y cuando nos uniéramos con nuestros hermanos en el culto público, podríamos añadir interés a la reunión, porque llevaríamos con nosotros algo de la atmósfera del cielo. Qué lindo, hermanos. Es una forma diferente de acercarnos a Dios. Y nuestro culto sería una realidad y no una mera fórmula. Si el alma no se derrama en oración, en el lugar secreto y mientras está empeñada en los negocios del día, lo podrá de manifiesto en el culto de oración. Dice muchas otras cosas más, pero por el tiempo es bueno subrayar esto de que nuestra oración debe ser una alabanza, una adoración en nuestra casa. Nosotros en el nuevo localcito que es pequeñito hemos puesto nuestro logo. Dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. No es tan grande. Recién estamos mandando a hacer uno grande que todos lo puedan ver. Pero sin embargo llamó la atención de una persona que ya años no había asistido a la iglesia, pero tenía la costumbre de orar, orar y orar. Y su fe no se enfrió. Lo vio las letras chiquitas allí, dice Iglesia Adventista del Séptimo Día. Aquí está muy cerca a mi casa la iglesia. Años no había ido y el sábado apareció con una Biblia grande, se sentó con nosotros solo, dio su testimonio. Qué hermoso, hermanos. Cuando oramos, aún pueden pasar años, pero si tienes comunión, estás usando bien el celular que el Señor te dio, entonces pues no estás muerto espiritualmente. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Continúa, hermana Mónica. Amén, hermanito Marcelino. Eh, Bien, ya nuestro hermano nos adelantaba un poco lo de lo que dice el Espíritu de Profecía acerca de la oración también, mis hermanos. Es cierto, cuando nosotros tenemos una mayor intimidad con Dios, cuando hablamos con Él todos los días, a veces es más fácil hablar en público también o orar en público, porque cuando uno no tiene la costumbre, se tupe todo, se pone todo nervioso, ¿cierto? Al hacer la oración. Vamos a continuar con el repaso. Dice aquí, danos hoy el pan nuestro de cada día. Podemos pedir lo que necesitamos para vivir tanto físicamente, alimento y agua, como espiritualmente. Jesús y su palabra viva. Aquí en lo que yo busqué dice que enseña dependencia diaria de Dios. El pan representa tanto las necesidades físicas como las espirituales. Dios se interesa por nuestra alimentación, por nuestro trabajo y nuestras necesidades cotidianas, pero también desea alimentarnos espiritualmente mediante su palabra y su presencia. Jesús enseñó que debemos confiar en Dios cada día y no vivir angustiados por el futuro, porque dice también el Señor que cada día tiene su propio afán, ¿cierto? Nosotros nos preocupamos a veces, pero el Señor nos vaya dando día a día lo que necesitamos, no vivir afanados por lo que no tenemos, pero especialmente, mis hermanos, buscar el alimento espiritual, buscar recibir este alimento espiritual. Después dice, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Esta es otra versión, ¿cierto? Es como perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿sí? Dice que necesitamos arrepentirnos, buscar el perdón y perdonar a quienes nos han hecho daño, así como Dios nos perdona a nosotros. Tal cual, porque si no perdonamos, no vamos a ser perdonados, como decía la oración, no sé si era de Lucas o Mateo,
porque vimos dos oraciones allí. Una era más extensa que la otra. Y una decía eso. Hermanos, aquí la frase perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal, nos recuerda la importancia del arrepentimiento y el perdón. Todos necesitamos el perdón de Dios porque somos pecadores, pero también debemos aprender a perdonar a quienes nos han hecho daño. Jesús enseñó que no podemos guardar rencor en el corazón mientras pedimos misericordia para nosotros mismos. El perdón refleja el amor y la gracia de Dios en nuestra vida. Hay algunos hermanos que les cuesta perdonar o que les cuesta disculparse, mi hermano, a veces en la misma iglesia, con rencillas, hoy es que la hermana me hizo callar y la hermana me miró feo y la hermana aquí y la hermana allá. Hermanos, debemos perdonarnos esas cosas, son cosas pequeñas, debemos tratar de vivir en armonía y especialmente porque si no nos perdonamos, ¿cómo nos va a perdonar nuestro Padre? Estamos enojados, estamos molestos con nuestro hermano, nos manda a que nos arreglemos con el hermano primero y después vamos a orar. Dice más aquí, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Eh, el Señor no nos tienta. El Señor no puede ser tentado ni tienta a nadie. Lo que Él hace es permitir muchas veces que vengan pruebas, ¿ah? O permite que esas pruebas las tengamos que pasar para, para sacar algo bueno de nosotros, ¿sí? Es esencial pedir protección y amparo contra el mal presente en este mundo. El enemigo nos quiere hacer caer en tentación porque él sabe perfectamente de dónde hacernos caer. Él sabe cuál es ese deseo que tenemos, esas cosas, ese pecado acariciado que tenemos muchas veces. Sabe perfectamente, pero podemos pedir a Dios que nos ayude. Hermano, ¿a cuántos no nos pasa que de repente estamos, por poner un ejemplo, vamos al supermercado, hacemos nuestro pago y la niña se equivoca y nos pasa dinero extra? Y allí está el enemigo y dice, ven, no se dio cuenta, guárdalo, vamos, ándate. Pero el Espíritu Santo te dice, no, eso no es tuyo. A la niña le van a cobrar después este dinero que tú te estás llevando. Entonces el Espíritu Santo nos interpela, nos habla y nosotros decimos, señorita, aquí está su dinero, tómelo, está medio de más. Claro que el Señor nos ayuda a no caer en tentación porque nos recuerda que nosotros no debemos robar, nos recuerda que no debemos mentir. El Espíritu Santo constantemente nos está hablando. Podemos oír esa voz que nos dice no. Y nadie puede decir que no le escucha. Lo que pasa es que a veces no se le hace caso. Pero a todos nos habla el Espíritu Santo y nos ayuda a no caer en tentación. Cuando caemos en tentación es porque no quisimos escuchar, porque quisimos hacer nuestra voluntad. Entonces, dice aquí que enseñó que necesitamos la ayuda y protección de Dios frente al pecado y las fuerzas del mal. El ser humano es débil y fácilmente puede caer. Por eso debemos depender del Señor para recibir fortaleza espiritual. En un mundo lleno de maldad, la oración es una defensa y un refugio para el creyente. ¿Alguien quisiera comentar antes de continuar? Bien, esto es lo que decía aquí, que no salía en otra de las oraciones, pero dice aquí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Debemos reconocer, hermanos, que todo lo que somos, poseemos y hacemos le pertenece a Dios. Solo Él merece la gloria y la alabanza. Hay personas que dicen, aquí está mi Dios, y se tocan el bolsillo donde tienen su billetera. Este es mi Dios. O dicen, yo lo he conseguido con mi sudor, ¿cierto? Todo esto con mi esfuerzo, yo lo he conseguido.
Y si nosotros somos estudiosos de la palabra de Dios y somos cristianos, nosotros reconocemos que Dios es quien da y Dios es quien quita. Dios pone reyes y Dios quita reyes. Y podemos tener méritos, como lo tuvo Daniel, en el sentido de que él se propuso en su corazón no contaminarse con las cosas del rey, con la comida, con la bebida del rey. Y aquí también hablamos del alimento físico, o sea, no solamente hablamos del alimento físico, y también hablamos del alimento espiritual. Él se propuso no contaminarse y fue elevado hasta lo más alto allí en Babilonia y también después cuando vinieron los medos y los persas en el gobierno de Ciro, porque Dios lo puso allí, no porque él, esto ¿cómo se llama? Él, o sea, no es que no tuviera los méritos, no sé si se entiende lo que quiero decir, porque nosotros podemos ser grandes estudiosos, podemos alcanzar grandes cosas en este mundo. El enemigo también les da a aquellos que tiene allí en su mano. ¿Cuánta gente hay que es feliz por la vida porque tienen todo el dinero del mundo, no necesitan de Dios? ¿Ya? Pues, pero hablamos de esas personas. Pero cuando nosotros tenemos ese mismo poder, cuando nosotros tenemos esa misma poder monetario, adquisitivo, y ponemos a Dios en primer lugar, le estamos dando a Él, le estamos reconociendo a Él, que Él fue quien nos dio. Y todo para honra y gloria de Él. El poder y la gloria por todos los siglos son para Él. Debemos reconocer que todo lo que somos, poseemos y hacemos le pertenece a Él. Solo Él merece la gloria y la alabanza. Eh, y el maligno se propone, ¿cierto?, apartar a la gente. Vemos cuántas cosas, mis hermanos, de esta gente que es famosa, que hacen rituales satánicos y el enemigo los mantiene felices y perdidos en ese mundo. Pero nosotros tenemos que reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios. Leo aquí, dice, reconoce que todo pertenece a Dios. Él tiene autoridad absoluta y merece toda la gloria y la alabanza. La oración esta termina exaltando a Dios y recordándonos que nuestra vida depende completamente de Él. Esta conclusión enseña humildad y adoración sincera delante del Señor. Mis hermanos, los que así lo hacen, los que así le reconocen, van a tener un buen fin. Ujú. No así, perdón, voy a terminar con esto, no así aquellos que, si bien es cierto, tienen todas las cosas que quieren, son ricos, son millonarios, pero no le dan la gloria a Dios, ellos no van a tener un buen fin. ¿Alguien iba a hacer un comentario? No, nomás agregar esa parte donde dice, todo pertenece a Dios, sea buenos, malos, grandes, chicos, ricos, pobres, todos pertenecemos a un solo creador, a un solo Padre. Por lo tanto, Él es el que se encarga de todos, de la mantención, de amarlos, de cuidarlos. Pero así como Pablo, antes de ser Pablo, Saulo, ¿no? Y así, Él conoce a cada corazón. Así es que nomás la última parte que leíste, hermana, que nomás va a haber dos grupos, ¿no? El que da gloria, el que reconoce, sí, Señor, tú eres mi Padre, mi Dios, y el que no, pues, ¿qué vamos? ¿Qué va a hacer el Padre por más que quisiera? Entonces, hermanos, qué lindo lección, hermana. Muchas gracias, hermana. Gracias a usted, hermano Raúl. Yo pensaba que no se entendía lo que estaba hablando porque de repente me enredé un poco, pero gracias, mi hermano, porque usted allí lo explicó muy bien. Al final de los tiempos, ¿cierto? Solamente van a existir dos grupos, aquellos que le den la gloria a Dios y aquellos que no. Porque sí, el Señor puede ponernos en un lugar de privilegio y nosotros reconocemos que Él nos puso en aquel lugar, le damos la gloria a Él y el Señor premia eso. Pero va a haber otro grupo, ¿cierto?, que también están en un lugar de privilegio,
pero no reconocen a Dios y ellos también van a tener su paga. Gracias, mi hermanito Raúl, por su comentario. Vamos aquí a ver, ahí, Hermanita, hermanita, sí, por favor. también, sí, bueno, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, ¿no? Amén. Es una expresión de adoración y reconocimiento de la grandeza de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Dice, ¿no? Porque tuyo es el reino. Significa que Dios es el Rey Supremo. Él gobierna sobre todo y su autoridad es eterna. Nada está por encima de Dios. Los reinos humanos pasan, pero el reino de Dios permanece para siempre. Y el poder, ¿no? Reconocemos que Dios tiene todo poder. Puede ayudar, salvar, sanar, sostener y transformar vidas. No dependemos solo de la fuerza humana, sino del poder de Dios. Y la gloria, toda honra y gloria y adoración, porque Él es santo, bueno y misericordioso, ¿no? Por todos los siglos, ¿no? El reino de Dios nunca terminará, es eterno. En Apocalipsis 11:15 dice, el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén significa así sea o es verdad. Es una expresión de fe y confianza en Dios, ¿no? Entonces, en resumen sería cuando dice, ¿no? Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Está declarando, Señor, tú eres el Rey eterno. Todo poder y toda honra pertenecen a ti. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosita. Eh, vamos a finalizar aquí con una oración que hace el rey David. En Primera de Crónicas 29, versículo 11 dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Amén y amén, mis hermanos. Así es. Así es. Y ojalá pudiéramos no repetir esto como un rezo, mis hermanos. No repetir esto como un rezo que vemos ahí y lo leemos una y otra vez. Mi hermano, ojalá pudiéramos sentir esto que dice David, tener ese mismo sentimiento que tuvo David de reconocimiento de Dios, de su poder, de su amor, de su misericordia y de todo lo que es Dios. Tuyo, Jehová, es el reino, tú eres excelso por sobre todos. No hay más que Dios. Qué maravilla. Mis hermanos, vamos a finalizar con una pregunta que dice aquí, si alguien desea responderla. Dice, ¿deberíamos dedicar más tiempo a la oración y a encontrarnos cada mañana con aquel que nos ama más que nadie? ¿Qué te impide hacerlo? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Qué nos impide hacerlo, mis hermanos? ¿Por qué a veces nos cuesta? Vamos a finalizar, mis hermanitos. Hermanitos, hermana Uno lo justo, Mónica, sí. sí, sí, sí. Justamente una cita que leyó nuestro hermano Marcelino creo que da respuesta a esta pregunta, ¿no? Que lo que tenemos que hacer es, antes de orar en público, ¿no? Debemos, dice, encerrarnos en nuestro cuarto, solos, solos, cerrar la puerta y todo, y ahí derramar todo nuestro ser, todo orar a Dios, ¿no? Conversar con Dios, dejar todo lo que está, las dudas, sobre todo de las dudas, ¿no? Lo que estamos dudando. Después de haber hecho todo eso y arreglar cuentas con Dios y todo, recién debemos orar en público. Y cuando oramos en público, como dice,
hay que ir al grano, ¿no? Porque no necesitamos adornar nada, ¿no? Porque ya en tu oración secreta ya tú sabes, ¿no? Que Dios es el que tiene el poder, todo, ¿no? Como ya se dijo, la gloria y todo eso, ¿no? Y entonces cuando oras en público, vas al grano, no te extiendes, vas al grano, cortito en público, debemos orar muy cortito, pero en secreto, aunque sea toda la noche. Entonces dice que así vamos a animar a la iglesia, a la gente, todo, ¿no? Porque primero ya se arregla cuentas en tu oración secreta. Porque si no he arreglado cuentas con Dios en secreto, entonces tengo mis dudas y todo, y voy a querer predicar, orar también en público. Voy a manifestar esas dudas que tengo al público. Y todos también no van a soluciones, pero sino más en duda los voy a dejar a todos, ¿no? Es así también impresionado, ¿no? Lo que Espíritu de Profecía leyó nuestro hermano Marcelino, ¿no? Y creo que hagamos eso, hermanos. Oremos en secreto primero. No tengamos, arreglemos todo cuentas con Dios y recién cuando hemos arreglado, oremos también en público para nuestra oración no esté con dudas, ¿no? A veces de repente estamos haciendo mal. Gracias, hermana. Amén, hermanito justo. Vamos entonces a finalizar, mis hermanos, el estudio de esta mañana. Hermanito justo, por favor, nos despide con la oración. Oremos, hermanos. Querido Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos haces reflexionar. Tal vez cometemos el error de no orar en secreto como tu Hijo nuestro Señor Jesucristo oraba contigo, Señor, y todo estaba en claro. Y Él manifestaba en esta tierra fe, ánimo, vida, sanidad, todo, Señor. No tenía ninguna duda. Nosotros tal vez no arreglamos cuenta en secreto contigo y así vamos quejándonos por acá y por allá. En vez de animar a los hermanos, los desanimamos. Perdónanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a tener confianza en ti, porque tú eres Dios, Señor, de los cielos. Tú tienes tu reino que está en esta tierra también a través de tu iglesia, Padre, donde tus hijos estamos ahí para hacer tu voluntad. Tú eres nuestro presidente, nuestro rey, nuestro todo, nuestro soberano, nuestro Señor. En esta tierra, como decía el comentar nuestra hermana Rosa, Señor, son pasajeros. Pasan por acá uno y otro y todo es corrupto. Todos, no podemos confiar en el ser humano. Nosotros aquí en esta tierra, Padre, vivimos dirigidos, vivimos dirigidos por ti, Señor. Ayúdanos a tener esa plena confianza en ti, Señor, y de tal manera que podamos honrar, santificar tu nombre, alabarte, glorificarte, Padre. Así sea, Señor, pues en todo el universo también sea glorificado y santificado tu nombre, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendice este grupo Zoom. Te suplico, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.